Vamos a grabar. El día de hoy yo voy a subir este material a Masterclass. Ya me dijeron que tenía que subir todo a Masterclass, así que eso es lo que vamos a hacer, justamente. ¿Se ve el Power? Sí, Sí, ok. El tema es la unidad, Chile y el mundo durante la Guerra Fría. Bien, nosotros terminamos de ver la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos quién ganó y sabemos quién perdió. Bien, eh, alguien, a ver, voy a preguntar acá. Armin, Dígame. ¿se recuerda algunos países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Te recuerdas de alguno? Mm, No me acuerdo, profe. Ninguno. Yo sí, ¿Quién dijo? Diego López. Ya, dígame, Diego. Estados Unidos, Inglaterra, ¿Ya? la Unión Soviética ¿Ya? y España creo que también era de los aliados. España estuvo neutral, pero Francia, que está al ladito. Entonces, Esos son los cuatro países que van a ganar finalmente, ¿ya? Hoy, evidentemente en otro bloque recuerden que estaba Italia, estaba Japón, estaba Italia, o sea, perdón, Alemania, ¿ya? Y ellos van a perder. Pero los que ganan, obviamente los que está diciendo acá Diego, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia son los grandes triunfadores de este cuento. A ver, ¿por qué no es menor? Porque finalmente, como dice el título aquí, vamos a tener un resurgir de superpotencias, un surgimiento de países de mucha importancia a nivel mundial, ¿bien? No solo en cuanto a armas, sino que también en cuanto a lo que ellos buscan imponer en otros países. Y en ese sentido, el conflicto entre ellos dos, se va a denominar Guerra Fría. ¿Bien? Y es un periodo bien interesante en realidad que abarcaron muchas décadas y que incluso hasta el día de hoy todavía tenemos rezagos de esto. No sé si alguien ha escuchado, no sé, porque de repente el presidente de Estados Unidos, hoy se me fue el nombre, ¿El KS Pichi? el mismo, eh, Donald Trump, eh, cuando habla de Rusia, ya no es como un país amigable, ya, y habla de Vladimir Putin, la autoridad de Rusia, y es como oh, lejos, ya. En ese sentido, todavía se mantiene este cuento de la Guerra Fría, entre comillas, ¿bien? Ahora, la Guerra Fría va a ser un concepto bien interesante, porque finalmente es una guerra que no tiene enfrentamientos. Y por ahí va la idea de este cuento. Van a surgir estas potencias. En ese sentido, tenemos que decir que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya con los ganadores que estamos mencionando ahora, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética va a resurgir sus diferencias, especialmente en lo ideológico y evidentemente en lo político, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de, del ejército rojo, del ejército soviético, cuando llega a Alemania. Y esto es sobre el Congreso alemán, donde ellos sacan la bandera nazi y ponen la bandera soviética, ¿ya? Ahí encima. Esto de acá tenemos, por ejemplo, los soldados estadounidenses en una foto tan icónica eh, que tiene estatua y todo el cuento ahora. Y hemos visto muchas películas donde los estadounidenses están en la batalla de Okinawa con Japón y ponen esta bandera. Entonces, ambos países sienten que hicieron, que gracias a ellos se ganó la guerra. ¿Ven? Los soviéticos llegan a Berlín primero y a medida que llegan a Berlín y empiezan a invadir, Hitler toma la decisión de suicidarse. ¿Bien? Estados Unidos, para ganar la guerra, manda las bombas atómicas. Entonces, ¿quién, gracias a quién ganamos el cuento? Casi como quien metió el último gol. Y en ese sentido, ambos se quieren llevar la victoria. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en el fondo vamos a tener de que todos terminan amigos. Pero con el correr de los poquitos años empezamos ya a notar diferencias.
¿bien? Eso se va a llamar Guerra Fría, así se va a denominar, ¿ya? Se denomina Guerra Fría. En ese sentido, se contrapone a una guerra de tiros, por si acaso. No sé si alguna vez lo pregunté aquí, pero me pasó alguna vez en un curso donde yo pregunté qué entendían por Guerra Fría y alguien me decía, no, es una guerra que se llevó a cabo en el invierno, ¿ya? No tiene nada que ver con eso, chiquillos. Es una guerra que finalmente se llevó en una parte del Polo Norte, no tiene nada que ver con eso. Es una guerra fría, básicamente porque no hubo enfrentamiento entre estas dos naciones. Ese es el punto, ¿ya? Ellos no se enfrentaron en un campo de batalla, pero sí se enfrentaron ideológicamente hablando, ¿ya? Cualquier duda usted me consulta. ¿Cuáles son las principales características de este enfrentamiento? Resurgen las diferencias entre el capitalismo y el comunismo, ¿bien? Eso es lo primero, eso es ideológico. Aquí hago la consulta. Paula, ¿está por ahí? Sí, Paula, ¿qué entiendes o qué idea te surge con el capitalismo? es como lo fiel a la nación, a lo que es como régimen o a seguir, no sé si estoy bien, Ya, pero lo contrario a comunismo. primero sí tienes razón, es contrario a, eso súper claro. Y algunas de las cosas que dijiste está bien, especialmente lo primero que tiene que se relaciona con la nación y con ese punto, sí, está bien, ¿ya? Pero me falta un par de integrantes más. ¿Qué te suena con comunismo? Es como ¿A qué lo que relacionas? con todo lo que es pueblo, o sea, la idea de como de unión entre pueblos, no seguir como injusticia o seguir a una sola persona, Ya, el, el poder de decisión, todo eso. por ahí bien, por ahí bien. Tenemos entonces de que es un sistema que está más ligado al ámbito del pueblo, ¿ya? En ese sentido, por supuesto que vamos a tener una idea contraria al otro, no digamos que el capitalismo deja de lado al pueblo, ¿ya? Sino que el enfoque es diferente, ¿bien? Y en ese sentido vamos a darnos cuenta de que cuando estamos en Guerra Fría, eh, los sistemas que se quieren implementar en los distintos países, ya sea capitalismo o comunismo, van a tener ideas súper distintas. ¿Bien? Entonces, para explicarlo más claro, el capitalismo, si alguien no lo ha comprendido, creo que esto lo habíamos explicado en su momento, el capitalismo tiene un eje central que tiene que ver con las libertades, ¿ya? Con la libertad de elegir, la libertad de decisión, la libertad de hacer comercio, la libertad individual, ¿bien? Y en ese sentido, el capitalismo busca eso también. Entonces, tengamos cosas, ¿bien? Ahora, si no todos pueden, bueno, pongámonos a trabajar, estudiemos, tengamos un título profesional, cosa de que a través del estudio de la educación también tengamos más plata y con más plata tengamos más cosas. Y mientras más cosas tengamos, mejor seamos y mejor nos sentimos. No estoy diciendo que está mal porque hay mucha gente que le acostumbra a eso y en realidad veámoslo en nuestros ejemplos. Cuando hay plata, las cosas caminan mucho mejor que cuando está falta. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el capitalismo nos da la posibilidad de estar felices y tranquilos. ¿Bien? Ahora, ¿a costa de qué? A costa de que no todos pueden acceder a eso. A costa de que estamos también muy siempre metidos en el comercio, 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 comercio y venta y compra, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el comunismo? Estoy explicando esta ideología por si acaso que es base para entender esto de Guerra Fría. El comunismo lo que va a buscar es que el Estado controle casi todo, ¿bien? En ese sentido, es el Estado el que va a determinar lo que tú necesitas para ser feliz. Entonces, yo creo que alguna vez se los comenté, pero por ejemplo en la Unión Soviética, que es el país que va a exportar esto en realidad, se llegó a controlar la cantidad de autos
o qué auto podías tener. O sea, si tú tienes una familia de 5 personas, ok, necesitas un auto. Oye, pero necesito 2, no, un auto. ¿Por qué? Porque hay otra gente que no tiene. Entonces, es quitarle a algunos para darle a los que no tienen, para hacerlo más común. Por ahí viene el concepto de comunismo. Entonces, las libertades de la gente que está en el régimen comunista se disminuyen. Todos tienen, poquito, pero todos tienen. Entonces, ahí es donde se enfrentó esta ideología. Países que dicen, bien, yo voy al capitalismo, y que fue la gran mayoría en realidad, pero hay otros que se vieron dominados también por el ámbito del comunismo y que lo vieron como beneficioso, algunos a la fuerza, otros no tanto, pero finalmente quedaron en el sistema comunista hasta el día de hoy. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Está claro? No, profe. Bien, porque es base, insisto, para ver lo siguiente. Vamos a estar en una época de tensión permanente entre estos dos países, estas dos naciones, tanto la Unión Soviética, que aparece con un oso, y tenemos al otro lado con un águila a Estados Unidos. Hay una tensión permanente de una posible guerra entre ellos dos, que sería bien catastrófica, la verdad. Yo hace poquito, a propósito del tema de las bombas atómicas, vi de que finalmente la bomba más grande que se ha creado fue una bomba creada por la Unión Soviética y que era como 1000 veces más grande que la de Hiroshima. Y de hecho la detonaron así como en el océano polar, ¿ya? Y que era una cuestión gigantesca, realmente gigantesca. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que Estados Unidos también tenía estaba haciendo ese tipo de armamento más grande y en algún momento iba a haber una guerra entre los dos. Entonces había que tener las armas suficientes para eso. Y esto fue una tensión constante entre estos dos países. Y esto estoy hablando de la década del 50, 60, 70 y 80. 40 años pensando de que estos dos iban a dejar la escoba en el mundo y se iba a generar la tercera guerra mundial. Tensión permanente. Lo que van a buscar ellos es la ampliación de la influencia, de que más países se asocien a ellos, de que más países absorban justamente esto. Vamos a buscar por acá abajo. Antonia. Antonia, Sí. buenos días. Antonia, ¿tú has visto de que la influencia de tanto del capitalismo al comunismo esté en nuestro país? Ay, profe, no sé, no sabría responderle. Mira, busquemos la respuesta. Tranquila. Yo dije de que el capitalismo lo que busca es el ámbito del comercio, las libertades, el negocio, tener cosas. ¿Ya? ¿Tú has visto eso en Chile? Sí, o sea, sí, Sí. Actualmente se da. Pregunta, sí. ¿tú has escuchado de que hay comunistas en Chile? O sea, se escucha la palabra hartas veces. Mira, esto ya viene hace mucho tiempo, de allá de Rusia, de la Unión Soviética, y al día de hoy, 2020, sabemos que está la idea. Entonces, evidentemente ellos sí influenciaron a muchos países y nosotros también nos vimos influenciados. Y el ejemplo más claro de esto es que el presidente Salvador Allende intentó establecer parecidas a estas ideas comunistas aquí en el país y esto terminó en un golpe de Estado. Y terminó con un presidente muerto en la moneda y con una dictadura de 17 años, porque se trató de implementar el comunismo en el país. Entonces, es una cuestión que está en nosotros. Hasta el día de hoy gente se pelea entre, no, es que los comunistas, no, es que los de derecha, y todavía eso todavía se mantiene. En ese sentido, claramente que los modelos sí se ampliaron por el mundo. Y el último punto,
Ah, no, falta uno más. Intervención en pugnas extranjeras. Básicamente, peleas de otros países, estos se metieron. Em, Voy a preguntar por acá. Amaro, buenos días. No puede hablar, Amaro. Ah, la otra vez ya tenía un problema, parece, con el micrófono. Fran, ¿está por ahí? Fran, Aló, profe. hola. Fran, Hola. hola. Fran, ¿tú sabes de algún país que haya, que haya tenido problemas en base a este concepto de comunismo, capitalismo y que básicamente todavía lo tenga? ¿Has escuchado alguno que se vio influenciado por estos países? No, no sé, profe. Mira, no está bien no saber, si se entiende, pero les comento. Cuba fue una situación. En Cuba hubo una revolución y finalmente los soviéticos apoyaron esa revolución. Y obviamente que a Estados Unidos no le gustó porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Ahí hay una idea, Cuba. Otra idea, Corea. Sabemos que Corea hasta el día de hoy está dividida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte fue apoyada por los Estados Unidos y se mantiene con un régimen muy, muy estricto, ¿ya? Y Corea del Sur está ligada con lo otro, con Estados Unidos y con esta ideología. Entonces, de una u otra manera, en otros países, finalmente, Profe, se dio esto. Dígame, me confundí. Corea del Norte ¿sí? era apoyada por Unión Soviética, y Corea del Sur por Estados Unidos. exactamente, Ya, gracias. exactamente. Incluso en nuestro país, como dije, aquí en Chile va a llegar un presidente socialista, que el socialismo muy ligado al comunismo, tiene ideas muy parecidas, y que finalmente va a tratar de implementar ese modelo aquí en Chile. Y Estados Unidos va a apoyar justamente a los que estaban en contra del presidente Allende para finalmente derrocarlo, como fue el caso de las Fuerzas Armadas. Se sabe, se tiene claridad con que las Fuerzas Armadas recibieron ayuda de Estados Unidos para derrocar. Entonces, ¿cómo actuaron estos países? Se metieron en conflictos de otros, ¿ya? Para ayudarlos con armas, con ideas, con inteligencia, para que entre ellos otros pelearan. Entonces, si ganaban los comunistas, instalaban el comunismo en ese lugar, y si ganaba el capitalismo, se instalaba esa ideología en ese lugar. Y en ese sentido, ellos lo sentían como un triunfo. Sin haber peleado con sus tropas, ¿ya? Igual iban a ganar. ¿Se entiende? Y esa es la idea de la Guerra Fría. Como último, hay un gran temor al rápido avance comunista. Es una época donde mucha gente dijo, no, pues si el pueblo y los trabajadores, y sí, y hemos estado explotados, ahora le toca al pueblo, y desde ahí, problemas. En ese sentido, los comunistas o el Partido Comunista va a tratar de ampliar su influencia, como dijimos anteriormente, y eso se ve como un gran peligro. Lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero por ejemplo les cuento que en Estados Unidos se creó una escuela para las Américas, y esa escuela se enseñaba a perseguir comunistas. ¿Y a quién se le enseñó? A los militares, donde por ejemplo se le enseñaba cómo torturar, de esa forma, cómo torturar para que dieran información, cómo boicotear gobiernos, cómo hacer golpes de Estado. Y Estados Unidos enseñó a eso, especialmente en América Latina. No por nada, en América Latina en la década del 60 y 70 se llenó de golpes de Estado. Nuestro golpe de Estado fue uno más de América Latina. Entonces, desde ahí el peligro del comunismo es algo muy fuerte justamente en aquellos años. Ok. ¿Alguna duda o consulta? Después vamos a ver eso. Aprovechen de hacer consultas, por favor.
En estos 20 minutos vamos a ver un video bien interesante y lo que necesito que en su cuaderno, lo que tenga para anotar, por favor, anote lo siguiente. Actividad, 2 puntos. Actividad, 2 puntos. Tomar apuntes del video, en base a las ideas de Guerra Fría, que allí se ven, Ya,